El último tema, el último método del subtema 2.7 para series de tiempo se llama suavización exponencial. Este es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderado que sigue siendo bastante fácil de usar. Implica mantener muy pocos registros de datos históricos a comparación del pasado, donde se requieren bastantes. La suavización exponencial es la técnica de pronóstico más común. Es parte integral de casi todos los programas de pronóstico por computadora, usada frecuentemente para ordenar inventario en empresas minoristas, compañías mayoristas y agencias de servicios. El último método de pronósticos que vamos a ver es la suavización exponencial. Este es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderado que sigue siendo bastante fácil de usar. Implica mantener muy pocos registros de datos históricos, además de que es la técnica más común, es parte integral de casi todos los programas de pronóstico por computadora, se usa frecuentemente para inventario en empresas minoristas, compañías mayoristas y agencias de servicios. Las técnicas de suavización exponencial se generalizaron por 6 razones principales. Son sorprendentemente precisos, formular un modelo exponencial es relativamente fácil, el usuario entiende cómo funciona el modelo, se requieren muy pocos cálculos para utilizar el modelo, los requerimientos de almacenamiento en computadoras son bajos en virtud del uso limitado de los datos históricos, es fácil calcular las pruebas de precisión relacionadas con el desempeño del modelo. Ahora, vamos a citar a Chase y Jacobs. En su libro mencionan que el método de suavización exponencial solo necesita 3 piezas de datos para pronosticar el futuro, que es el pronóstico más reciente, nuestra demanda real, que ocurrió durante el periodo del pronóstico, y una constante de suavización que denominaremos alfa. La fórmula básica de suavización exponencial se expresa de la siguiente manera. El nuevo pronóstico es igual al pronóstico del periodo anterior más alfa, que es la constante de suavización, que multiplica la demanda real del mes anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Suena muy larga la fórmula, pero una vez que se entiende y se reduce a símbolos es más fácil. Aquí ya tenemos ya reducida en el dado que aquí tenemos la fórmula ya reducida en el que Ft es nuestro nuevo pronóstico, Ft-1 es el pronóstico del periodo anterior, alfa ya sabemos que es nuestra constante de suavizamiento o constante de ponderación. Esta, por si no lo había mencionado, es elegida por quien pronostica, tiene que ser entre un valor de 0 a 1. A la T-1 es la demanda real de nuestro periodo anterior. Ahora, antes de pasar a cómo utilizar el método de suavización exponencial para pronosticar, necesitamos saber que existen diferentes formas de medir nuestros errores de pronóstico. El primero es el más sencillo, es la exactitud general de cualquier modelo, que puede determinarse al comparar los valores pronosticados con los valores reales. El error de pronóstico o desviación se define como la demanda real menos el valor pronosticado. Este es el más sencillo. Vamos a ver otros un poquito más complejos. En la práctica se usan varias medidas para calcular el error global del pronóstico. Estas medidas pueden usarse para comparar distintos modelos de pronóstico, así como para vigilar los pronósticos y asegurar su buen desempeño. Aquí tenemos el MAD o MAD, que ya habíamos visto en los primeros videos. Es el valor real menos el pronóstico sobre él. Otra medida de pronóstico es el MAPE, acrónimo en inglés para la media absoluta del porcentaje de error. Aquí tenemos la fórmula. Insisto en que va a ser más sencillo cuando lo veamos en el problema. Se define como la relación del porcentaje del error absoluto sobre el número de errores utilizados. La siguiente es el error cuadrático medio del pronóstico o MSE, usada también para valorar lo adecuado de un método de pronóstico. Esta es la sumatoria de todos los errores de pronóstico elevadas al cuadrado entre n.
Pasemos al ejemplo para que todos los conceptos anteriormente explicados queden más claros. Durante los últimos 8 trimestres en el puerto de Baltimore se ha descargado en los barcos grandes cantidades de grano. El administrador de operaciones del puerto quiere probar el uso de suavizamiento exponencial para ver que también funciona la técnica para predecir el tonelaje descargado. Supone que el pronóstico de grano descargado durante el primer trimestre fue de 175 toneladas y se examinarán dos valores, alfa igual a 0.10 y alfa igual a 0.50, para que podamos notar las diferencias en cómo se comporta alfa. Puede ser confuso aún el cómo se elige alfa. Hay una forma un poquito fácil de verla, que es si la demanda real es estable, como por ejemplo la demanda de electricidad o la demanda de alimentos, es deseable un alfa pequeño para reducir los efectos a corto plazo o efectos aleatorios. Si la demanda real aumenta o disminuye con rapidez, de manera repentina, como en artículos de moda, aparatos electrodomésticos menores, etc., es deseable un alfa alta para tratar de seguirle el paso al cambio, como vimos en los primeros móviles ponderados. Entonces, vamos a ocupar alfa de 0.10 y de 0.50 para compararlas y vamos a medir el error de cada una para ver cuál es más viable utilizar. Aquí tenemos los datos por trimestres del 1 al 8 y el tonelaje real descargado. Ya nos encontramos con todos los datos que necesitamos para resolver nuestro problema. Van a ver que es muy sencillo. Primero que nada, recordar que el problema ya nos había dado el dato de que el primer pronóstico era 175. Esto aplica para ambos. Vamos a seguir esta fórmula. Nos dice que el pronóstico actual es igual al pronóstico pasado más alfa, que es 0.10, que multiplica a la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Y si arrastramos la fórmula, se va a repetir para todos. Aquí es lo mismo. El pronóstico del periodo actual es igual al periodo anterior más alfa, que es 0.10, que multiplica a la resta de la demanda real menos la pronosticada anterior. Y va a ser lo mismo para 0.5, solo que en este caso, en lugar de poner el alfa de 0.10, será 0.5. Entonces, es igual al pronóstico anterior más 0.5, que multiplica a la resta de la demanda real menos el pronóstico anterior. Listo. ¿Cómo saber cuál de las dos es correcta? ¿El alfa de 0.10 o el de 0.5? Eso lo vamos a determinar calculando MAD, MSE y MAPE. Comenzaremos por el MAD. Lo primero que vamos a hacer es calcular la desviación absoluta, que es el absoluto del real menos el pronóstico. Este cálculo nos va a ayudar tanto para el MAD como para el MAPE. Como pueden ver, real menos pronóstico, real menos pronóstico. Empezamos con absoluto del real menos el pronóstico. Y así para todos. Por lo tanto, nuestro MAD solo es el promedio
de nuestras desviaciones absolutas, como lo vemos en la fórmula. Entonces, es el promedio de estas. No podemos todavía determinar si este es mejor o no, porque nos falta calcular para el alfa de 0.50. Teniendo calculados los dos MAD, podemos concluir que se prefiere el alfa de 0.10 debido a que su MAD es más pequeño y preferimos que ese error sea más pequeño. En este punto ya podríamos concluir que el alfa que vamos a utilizar es el de 0.10 debido a que tiene un MAD más pequeño, 10.30 contra 12.32. Sin embargo, vamos a calcular las demás medidas de error para ver cómo se comportan. El que sigue es el MSE. Aquí tenemos la fórmula, son los errores de pronóstico al cuadrado sobre n. Los errores de pronóstico son igual que el real menos el pronóstico. Entonces, es tan simple como tomar esta columna y elevarla al cuadrado. Y lo mismo va a ser para todos. Y en este caso también solo es el promedio. Y ahora vamos a calcular el MSE para el alfa de 0.50 para poder compararlas. Se sigue exactamente el mismo método. Todas se elevan al cuadrado y al final se saca el promedio de la columna. Aquí de nuevo podemos apreciar que el MSE es menor, entonces se sigue escogiendo el alfa de 0.10. Por último vamos a calcular el MAPE. Para esto vamos a multiplicar 100 por nuestra desviación absoluta, que ya habíamos visto que es el real menos el pronóstico. Todo esto entre el real. Y por último sacamos el promedio. Y lo mismo de este lado. Recordemos que el MAPE está en porcentaje, o sea, este tiene un MAPE de 5.59% y este de 6.75%. El MAPE expresa el error como un porcentaje de los errores reales, sin que esté distorsionado por un solo valor muy grande. Y al de nuevo ser el MAPE más pequeño, podemos decir que escogeremos el alfa de 0.10. Cualquiera de las pruebas que hagamos para comparar los datos de pronóstico con alfa igual a 10 y alfa igual a 50 nos sirven igual, siempre y cuando recordemos que tenemos que buscar que nuestro error sea lo más pequeño posible. Y con eso concluimos el tema 2 de estadística inferencial 2 sobre series de tiempo. Muchas gracias.